sé mi shalom, mi corazón guías aguas tranquilas. Mi buen pastor, me amas y me cuidas. Que tu espíritu sea mi consuelo. Buenas, ¿cómo están? Dios les bendiga. Juntos otra vez aquí para traer un poquito de la palabra de Dios. Voy a colocar este tiempo en manos del Señor, más por mí que por ustedes. Padre amado, quiero darte las gracias porque me permites una vez más estar aquí con mis hermanos, trayendo un poco de tu mensaje, un poco de tu palabra. Señor, permite que este tiempo sea de regocijo, de gozo, Señor, que podamos tener un refrigerio en nuestro corazón y en nuestra mente. Señor, ayúdame, pon gracia en mí, Señor, para poder decir lo que tú quieres que yo diga bajo tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, seguimos con la serie, ¿ve?, de los misterios. Todavía creo que quedan, ¿cuántos, pastor? 2 o 3. Más o menos creo que esos son los que quedan. Seguimos con esa serie que, bueno, ya los predicadores que han venido pasando por aquí les han dicho que son secretos que estaban ocultos y que el Señor decidió revelarle a los apóstoles o a los profetas, y pues que hoy día nosotros somos los encargados de divulgarlo con la palabra de Dios. Y como decía el pastor Henry también, no todo ha sido revelado, ¿verdad? Hay cosas que faltan porque el Señor nos muestre, y será Él en su perfecta voluntad cuando determine cuándo va a terminar de revelar todo lo que falta por descubrir. Ahora yo lo que les quiero preguntar es, ¿alguna vez ustedes se han preguntado si Dios se ha equivocado en las escogencias de las personas? ¿Alguna vez han puesto en su mente esa duda allí rondando? Yo alguna vez lo hice, o sea, por ejemplo, si Dios se equivocó al escoger a Israel. Yo me lo pregunté alguna vez en mi vida, alguna vez me lo pregunté cuando no conocía de la palabra de Dios, cuando no conocía, estaba nueva en las cosas del Señor. Yo me preguntaba, ¿cómo, si este es el pueblo amado de Dios, por qué, verdad, se muestra como un pueblo pecador, como un pueblo idólatra? Y me preguntaba también, ¿por qué si Jesús nació de allí, por qué lo rechazaron? ¿Por qué decidieron no creer en Él? Eso me lo llegué a preguntar también en algún momento. Y bueno, el Señor a través del tiempo pues me mostró respuestas de eso. Yo espero poder darles un poquito de respuestas a lo que puedan tener duda de eso el día de hoy. El misterio que me toca trabajar el día de hoy es el endurecimiento parcial de Israel hasta que la plenitud de los gentiles haya llegado. Suena así como un poquito fuerte, profundo, pero no es nada tan difícil. Vamos a poder comprender hoy de qué trata este misterio. Vamos a darle un poquito de respuesta a estas interrogantes que yo les acabo de hacer ahorita. Vamos a entender cuál es el propósito de Dios a través de este misterio, el endurecimiento parcial de Israel hasta que la plenitud de los gentiles haya llegado. Para hacer esto, yo quise dividirlo en 3 partes y hacer un recorrido pequeño por el pasado de Israel, por el presente de Israel y por el futuro de Israel, por lo que titulé la prédica del día de hoy, Israel en 3 tiempos. El versículo con el cual trabajaré está en Romanos 11, 25, 26. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. ¿Qué es lo que Pablo está queriendo decir? Voy a resumirlo un poquito antes de entrar en profundidad. Pablo lo que está queriendo decir con estos 2 versículos es que Dios ha permitido una ceguera espiritual en Israel, en una parte del pueblo de Israel, que no es en todos. Una ceguera con respecto a qué?
con respecto a la obra redentora de Jesús, con respecto a Cristo Jesús. Y que eso va a permanecer así hasta que haya llegado la plenitud de los gentiles, que más adelante vamos a ver de qué trata. Cuando eso acontezca, entonces el Señor se va a centrar de nuevo en su pueblo Israel. Eso es lo que Pablo está tratando de decir con estos dos versículos. Fíjense que allá hay una palabra que dice, hermanos, no quiero que ignoréis, no quiero, hermanos, que ignoréis. Él está haciendo como un hincapié de la importancia de ese misterio que está a punto de revelar. Él quiere que los gentiles en aquel momento, y nosotros para esta oportunidad, ¿verdad?, porque sigue siendo vigente, podamos entender que no debemos sentirnos orgullosos por el hecho de que Israel tiene este endurecimiento y de que nosotros hemos podido alcanzar la salvación por fe. Él lo que está tratando de decir, que no nos volvemos orgullosos, que no nos envanezcamos por esta circunstancia. En el capítulo 11 de Romanos, cuando tengan la oportunidad puedan leerlo, porque nos aclara un poco sobre este misterio, Pablo hace una comparación de lo que es Israel con respecto de un olivo. Él hace la muestra, la comparación de que Israel es ese olivo y que de ese olivo algunas ramas fueron desgajadas, algunas ramas de Israel fueron desgajadas por desobediencia. Y que por fe nosotros, los gentiles, fuimos injertados en ese olivo, porque Él nos ve como un olivo silvestre, pero el Señor nos da la oportunidad de pertenecer a ese olivo principal, a esa raíz principal. Por eso Él nos advierte de que no tengamos ese orgullo con respecto de que nosotros sí estamos con el Señor y hemos alcanzado la salvación por fe, sino que más bien nos mantengamos en oración con respecto de Israel, porque en algún momento, cuando el Señor lo determine, esas ramas de Israel volverán a ser injertadas de nuevo en ese olivo. Amén, qué bueno. Entonces vamos a ver un poquito, digo un poquito porque para hablar de Israel, aquí del pasado de Israel tardaríamos varias semanas, creo que tendríamos que hacer una serie, pero vamos a entrar un poquito en lo que es el pasado de Israel para comprender este misterio. ¿Ok? Entonces, Dios sabía que esta nación de Israel iba a ser pecadora, que iba a ser idólatra, rebelde. Sí sabía, ¿verdad que sí? Porque yo no creo que a Dios lo haya agarrado esto de descuidado. Sí sabía que eso iba a ser de esa manera. ¿Por qué entonces el Señor decidió darles este cuidado especial? ¿Por qué decidió elegir a Israel como su pueblo amado, sabiendo que aún así iban a ser un pueblo que iba a fallarle? Y les quiero leer en Deuteronomio del 7 del 6 al 8. Allí podemos encontrar un poco parte de la respuesta sobre esto. Este texto es uno de los textos que nos permiten entender un poco mejor lo que es el Antiguo Testamento. En ese momento está hablando Moisés, que está siendo guiado en ese instante por Dios para que se dirija al pueblo de Israel. Estaban viviendo lo que era el éxodo, estaban a la salida de Egipto. Entonces Moisés le dice a Israel, porque para el Señor tu Dios, y le agrego yo, Israel, tú eres un pueblo santo. Él te eligió para que fueras su posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. El Señor se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos. Lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a tus antepasados. Por eso te rescató del poder del faraón, el rey de Egipto, y te sacó de la esclavitud con gran despliegue de fuerza. El Señor los declara en principio santos. Así como nos declara santos a nosotros, en aquel momento dijo Israel, tú eres santo, un pueblo escogido, apartado de entre muchas naciones. Israel no fue escogida por el Señor porque tuviera alguna cualidad especial, porque eran más espirituales o porque eran una nación poderosa con virtudes o portentosa, ¿no? Al contrario, como dice allí, dice que era la nación más insignificante.
En algunas versiones, en otras versiones de la Biblia dice que era de poco número de personas, era la más pequeña. Y aún así el Señor decidió escoger a Israel. ¿Por qué? ¿Por qué decidió escoger a Israel? Y yo analizando esto y otras cosas que pude encontrar, saco la respuesta de que Israel fue escogida por el Señor porque Dios la amó. Simple respuesta, la amó. El Señor dijo, yo voy a amar a esta nación, la quiero, la escogió. Entonces, ¿qué más? ¿Por qué la escogió? La escogió, como dice el versículo también, porque el Señor quiso cumplir su promesa, su pacto con respecto a Abraham, con respecto a los patriarcas. El Señor le había hecho una promesa a Abraham de que de él haría una gran nación. Le había hecho una promesa a los patriarcas que venían en descendencia de Israel, de que de él, de ellos haría una gran nación, y el Señor fue fiel a eso y escogió a Israel como su pueblo amado por eso. Es decir, por pura gracia. El Señor decidió que era Israel por pura gracia. El Señor ama a Israel porque la ama y punto. No hay otra explicación allí. El amor del Señor con respecto de Israel es tan soberano, y esa es la palabra clave en esta parte que les voy a hablar del pasado de Israel. Es tan soberano que nosotros no podemos llegar a alcanzar, comprender por qué, o sea, cuál es el motivo, pero de repente Venezuela también pudo haber sido elegida, ¿sí? Porque también nosotros creemos en el Señor y pudimos haber sido elegida, pero ¿por qué? No podemos encontrar razones, sino simplemente la soberanía del Señor. Dios es todopoderoso, Él hace como quiere y desde la eternidad ha escogido a los pecadores, a las naciones, a las personas que Él ha querido simplemente por su soberanía, sin que estos pecadores, sin que las personas tengan que cumplir alguna condición especial para ser amados por Él. Como es el caso de, para los que lo conocen, de Esaú y de Jacob. Ellos venían, para hacer un micro de esto, venían juntos en el vientre de su madre. En aquel momento nacer de primero era una gran bendición, era recibir la bendición del Padre no solo en la economía, en lo espiritual, en la prosperidad de todo punto de vista. Sin embargo, el Señor decidió que fuera Jacob, aun cuando era el segundo, de quien siguiera la línea de descendencia de esta promesa que el Señor había hecho al pueblo de Israel. Es ese misterio de la elección divina, esa soberanía que el Señor tiene para elegir como Él quiere. Él es soberano. Él sabe cuándo quiere elegir a una persona o a una nación para alguna misión determinada. Él es el creador soberano absolutamente de todo. Él tiene el derecho, la voluntad de hacer y decidir como Él quiere. Dios, yo considero que Él se va a glorificar a través de la misericordia cuando es un momento que tiene que ver a través de la misericordia. Pero para los que conocen también la historia de Faraón, cuando Dios se va, también se puede glorificar a través del endurecimiento del corazón de alguien. Es misterioso. A través del endurecimiento del corazón de alguien, el Señor puede mostrar también su gloria. Y allí vemos en Romanos 9, 14, 18, para hablarles un poquito de esto, que dice: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. El mensaje que queda de esta parte del pasado de Israel para mí es la soberanía de Dios. Dios está al control de absolutamente todas las cosas, no de algunas, no solo de las cosas buenas, sino también incluso de las cosas malas. El Señor, este control del Señor se extiende incluso sobre los malvados, incluso sobre el mismo Satanás.
El Señor es el que le da permiso al diablo para hacer o no hacer. Dios es soberano para hacer como Él quiere según sus planes y propósitos para nosotros. Por eso, si usted está pasando una circunstancia, ha pasado una circunstancia o vaya a futuro a pasar alguna circunstancia que a veces no entendemos cuando nos encontramos hundidos en la tristeza, en la preocupación, en la angustia, entonces ahí empezamos con cosas como, pero Señor, si yo te sirvo, Señor, si yo, pero ¿por qué fulano que no hace esto? ¿Por qué yo? Debemos recordar que el Señor es soberano. El Señor tiene propósito en absolutamente todas las cosas que pasan en nuestra vida. Absolutamente, las razones del Señor con respecto a las cosas que pasan en nuestra vida, nosotros no las podemos descubrir. ¿Por qué razón lo hace? A veces sí, a veces se nos muestra, pero muchas veces no encontramos respuesta a esto, de por qué Dios elige algunas cosas para nosotros. Lo que yo sí sé y he descubierto a través del camino en el estudio de la palabra es que las razones de Dios nunca son caprichosas. No es que le provocó, no es que amaneció así y bueno, o le cayó mal o porque no viene al culto, o porque no lee la palabra, no. Dios es fiel, misericordioso y bondadoso con nosotros y hace como mejor nos conviene. Él no actúa como un tirano para ninguno de nosotros, para ninguna persona sobre la faz de la tierra. El Señor es amoroso absolutamente y Él no puede apartar su verdad. La historia de Israel, viéndola un poquito hacia el pasado, es una historia que definitivamente no es color de rosa. Vemos a Israel en diferentes posiciones en la Biblia, en diferentes historias, y no es una historia que podamos decir que ¡ay, qué bonita! Pero sin embargo, cuando lo vemos a través del Espíritu, vemos qué bonita la gloria del Señor se ha manifestado allí. Es una historia que vemos de cómo Dios amó a Israel con tanta profundidad y la ama todavía con tanto amor. Él la ama como un esposo ama a su esposa. Pero ¿qué pasa? Que esta esposa, Israel, ha decidido prostituirse de una manera una y otra vez con los ídolos, ha decidido rebelarse contra el amor del Señor. Eso es lo que ha pasado con Israel, que no ha sido fiel a ese amor que el Señor le ha dado. Y bueno, como la guinda del helado, la cerecita roja que le ponen a la cremita arriba, ¿verdad? Que la hace que sea todo más bonito. Entonces llegó el tan anhelado momento que se esperaba respecto a la venida del Mesías. Por fin llegó el Mesías. ¿Pero qué pasó cuando llegó el Mesías en aquel momento? Muchos de ellos lo rechazaron, le dieron la espalda, incluso pues ya sabemos el final de eso, que lo crucificaron. Eso, después de esperar tanto, mire lo que hicieron. Y es que Israel se había hundido en tal oscuridad espiritual. Tanta era la ceguera que tenían que no podían ver que dentro de ellos estaba la luz del mundo. Dentro de ellos había llegado el Salvador, el Redentor, y muchos de ellos no podían verlo. Estaban hasta molestos por esa situación. En Juan 1, 9, 11 dice que Jesús a los suyos vino, pero que los suyos no lo recibieron. Eso lo dijo el pastor Henry también en su prédica hace 2 semanas. No lo recibieron. ¿Quiénes eran los que cuidaban la ley? La palabra de Dios en aquel momento. Sabían, conocían de las promesas del Señor. Conocían la palabra, la custodiaban. Así es. Sin embargo, a pesar de que vieron el cumplimiento de muchas de las profecías que se habían dado, de las promesas que se habían dado con respecto al Mesías, aún así lo confundieron, lo desestimaron, decidieron darle la espalda. Recuerdo de que no son todos, pero sí muchos de ellos decidieron no atender a la verdad. Y aunque este tema que voy a entrar ahorita es más como un tema de una prédica completa, pero
¿Qué pasó? ¿Por qué Israel en aquel momento le dio la espalda a Jesús? ¿Por qué? Y es que para ilustrarlos un poquito en el contexto, cuando Jesús llega, Israel se encontraba bajo el yugo opresor de los romanos. Ya sabemos que antes eran de los egipcios y así siempre alguna nación extranjera los tenía como con la bota puesta encima. En aquel momento cuando Jesús llega, ellos estaban bajo ese yugo opresor del pueblo romano. Entonces, lo que se veía en el momento, lo que se respiraba, era un ambiente tenso, un ambiente más bien donde eso se había convertido, esperar el Mesías se había convertido como en algo político más bien. La idea de que Jesús era más bien algo espiritual y toda la cosa hermosa del cumplimiento de la palabra, que había llegado el Mesías, eso no era lo que estaba en la mente de ellos. Ellos estaban esperando, era como el libertador, un libertador que viniera y los salvara de estas circunstancias que estaban viviendo desde tantos años. Ellos estaban esperando que viniera alguien y venciera a esos enemigos por la fuerza física. Pero sabemos pues que Jesús no es así. Todo lo contrario. Quien tiene el fruto del Espíritu mejor desarrollado y totalmente desarrollado, ¿quién es? El Señor, Jesucristo. Entonces imagínate todo lo opuesto a lo que esperaban. Más bien le llegó un hombre manso, humilde, sereno, apacible, bondadoso, justo. O sea, de verdad que totalmente diferente a lo que ellos estaban quizás queriendo necesitar en aquel momento. Entonces, como Jesús no vino en la forma que ellos estaban esperando, pues simplemente decidieron seguir creyendo que no era Él y decidieron a esperar a otro, que todavía lo están esperando. Todavía lo están esperando. Entonces, ¿qué pasa con esto? Con esta desobediencia de parte de Israel, con esta idolatría, con esta confusión, con esta obstinada incredulidad que tenían. Eso hizo que cayera la justicia de Dios sobre ellos. Les cayó la ley de parte del Señor. Fue entonces cuando, ahí vamos a entrar en lo que es el misterio, el Señor permitió que entrara un endurecimiento de corazón en parte del pueblo de Israel. Un endurecimiento de corazón, una ceguera espiritual, pero no fue que Dios se equivocó. Dios tenía un plan perfecto, un plan para la humanidad, un plan, unas consecuencias que venían a raíz de esta actuación de Israel que nos iban a favorecer incluso a las personas que vienen en el futuro. Lo que nos lleva a entrar a lo que es la segunda parte del día de hoy, hablar un poco de lo que es un poco del presente de Israel. Israel no puede invocar ignorancia, no puede decir que el Señor no les advirtió, no puede decir que el Señor no les mostró el Evangelio. Al contrario, eran quienes resguardaban la ley, como lo he dicho varias veces. O sea que decir que ellos no conocían la palabra de Dios, no pueden decir que Dios fue injusto con ellos. Para nada. El Señor siempre los amó, siempre les mostró la oportunidad. Así lo vemos cuando Jesús se lamenta sobre Jerusalén en Mateo 23, 37, 39, que dice: oh Jerusalén, Jerusalén, la ciudad que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros de Dios. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina protege a sus pollitos debajo de sus alas? Pero no me dejaste. Y ahora mira, tu casa está abandonada y desolada. Pues te digo lo siguiente: no volverás a verme hasta que digas: bendiciones al que viene en el nombre del Señor. Fíjese, no volverás a verme hasta que digas: bendiciones al que viene en el nombre del Señor. Pareciera que Dios los ha rechazado en ese momento, en ese versículo, pero no fue Dios quien rechazó a Israel, fue Israel quien rechazó a Dios
fue Israel quien rechazó a Jesús. No fue que Satanás vino y desbarató el plan del Señor. Para nada. A Dios no se le escapó absolutamente nada de esto que estaba ocurriendo. Porque a pesar de eso, a pesar de la desobediencia, a pesar de la idolatría, a pesar de darle la espalda al Señor, hubo un remanente que sí creía, que sí cree en el Señor Jesucristo. Dios tomó esta situación de Israel y hizo como un borrón y cuenta nueva, ¿sí? Yo lo veo así como un borrón y cuenta nuevo, en cierto sentido, ¿verdad? Y trajo una consecuencia maravillosa para la humanidad. Esta incredulidad de Israel abrió las puertas de la salvación para la humanidad completa. En aquel momento, en la antigüedad, era solo para Israel, pero gracias a esto que Dios permitió en sus vidas que ocurriera, entonces hoy nosotros podemos contar con la salvación del Señor. Vemos cómo la misericordia de Dios estaba ahí haciendo su papel, haciendo fuerza en medio de todo esto. Muchos judíos querían la salvación. No es que incluso los que estaban confundidos no quisieran la salvación, claro que la querían, pero la querían de forma equivocada, a través de rituales, de hacer cosas que no eran lo que Dios esperaba. Dios esperaba que hubiese un conocimiento del corazón, de por fe, que fue lo que hicimos nosotros en aquel momento los gentiles, y hoy día nosotros creemos por fe. La salvación llegó a los gentiles por fe, mientras que los judíos pues estaban basados en lo que eran las obras. Dios permitió que las naciones que no preguntaban por Israel, las naciones que no creían en Israel, que no le buscaban, le conocieran. Esto fue un regalo maravilloso. El propósito que Dios también tiene en medio de esto, de permitirnos que nosotros los gentiles podamos conocer del amor de Dios, de la salvación, de tener este regalo maravilloso, es que al final de los tiempos y en el transcurrir de lo que va ocurriendo, el pueblo de Israel pueda ver en nosotros tal testimonio, que al ver ese testimonio en nosotros, ellos sientan celos y vuelvan y se arrepientan y se devuelvan de sus malos caminos. Eso es parte también de lo que el Señor está permitiendo para nosotros. Debemos apreciar, porque yo sé que lo hacemos, pero debemos concientizar que el regalo de la salvación es la mayor oportunidad que se nos ha dado en la vida. Y ocurrió a través de lo que le ocurrió a Israel, de lo que le pasó a Israel. Pero esto, como decía Pablo en los versículos de hoy, no debe hacernos sentir mejor, ni hacernos sentir envanecidos de que nosotros tenemos algo mejor que Israel porque ellos están en esa condición. Al contrario, recordar de que nosotros estamos injertados en ese árbol, pero que ellos son la raíz principal. Vemos de nuevo, como lo vimos en el pasado de Israel, aquí en esta parte del presente de Israel, la misericordia del Señor de nuevo. El amor del Señor en nuestras vidas. En la actualidad, muchos israelitas todavía permanecen en ceguera espiritual. Pero eso va a ser únicamente hasta que la plenitud de los gentiles haya llegado. ¿Y eso cómo es? ¿Qué es eso? Hasta aquí, hasta este momento les he hablado, para recapitular un poquito, de la soberanía de Dios. Dios es soberano, hace y escoge como quiere. Él elige como quiere. Dios es justo con nuestras transgresiones. El Señor es justo. Y Dios es misericordioso con nosotros, los seres humanos. La pregunta que viene es, entonces, con todo esto que está viviendo Israel y en lo que hemos visto, ¿tiene Israel alguna posición en el corazón de Dios, en la economía de Dios? ¿Sí? Sí, por supuesto que sí. No los ha desechado.
Pablo incluso dice que no, con un rotundo no, no los ha desechado. El Señor sigue amando a Israel, sigue teniendo un plan perfecto para Israel. De hecho, Pablo se coloca como ese ejemplo, siendo judío. Yo soy, dice él, parte de ese pueblo que el Señor ha apartado, de ese pueblo que sí ha creído en el mensaje del Evangelio, en el mensaje del Señor, en el Mesías. Hay un remanente de Israel que sí ha creído que el Señor Jesucristo es el que trae la salvación. Quisiéramos encontrar en la Biblia cómo es que va a ser que Israel va a ser reconocido, va a reconocer al Señor Jesucristo, pero la Biblia no da detalles específicos de cómo es que va a ocurrir eso. Sin embargo, si leemos la Biblia, podemos entender que debemos confiar en ese carácter del Señor, en sus promesas, en ese pacto que le ha prometido al pueblo de Israel. Si creemos en eso, podemos entender que definitivamente el Señor no los abandonará. El Señor no los aparta. El Señor todavía no ha terminado con Israel. Tiene un plan maravilloso para ello. Israel tiene todavía una parte importante dentro de los tiempos del fin. Y el versículo de hoy base dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Aquí en esta parte del futuro de Israel hay dos cosas que debemos entender, y es que ese endurecimiento parcial de Israel, primero es parcial, no es para todos. Y segundo es temporal. ¿Por qué es parcial? Es parcial porque definitivamente ya no son todos los israelitas los que han sido endurecidos del corazón. Es solo una parte del pueblo de Israel la que ha sido endurecido. Solo una parte. Por eso es parcial. El resto, pues, ha creído en la obra del Señor. Y también el versículo 26 que acabamos de ver dice que todo Israel será salvo. Pero también cuando estudiamos un poquito más a profundidad, eso que dice todo Israel será salvo no es todo, sino solo aquellos israelitas que decidan creer en la obra redentora de Jesús. Esos son los que serán salvos. Como lo dice Romanos 9:27, que dice, también Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Y es temporal porque no es solo, porque es solo para un periodo. Este endurecimiento está destinado a que sea nada más para un espacio de tiempo. ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo? Bueno, el Señor sabrá. Él lo va a prolongar hasta que haya llegado la plenitud de los gentiles. ¿Qué pasa con esta plenitud de los gentiles? Primero, que depende de la voluntad, de la soberanía del Señor para cuando se dé eso. No tenemos una fecha en la Biblia que diga va a ocurrir en tal momento. No nos atrevemos a decir cuándo va a ocurrir, pero sabemos que va a ser cuando la voluntad de Dios se haya determinado para esto. ¿Qué otro punto podemos dar al respecto de la plenitud de los gentiles? Que va a suceder hasta que el último de los gentiles, hasta que la última de las personas en la tierra haya escuchado el mensaje de la salvación. Cuando esto se dé, cuando sea la voluntad del Señor y haya llegado el tiempo, eso va a ocurrir. ¿Y qué otro punto podemos dar al respecto de eso? Que va a ser cuando Jesús venga por su iglesia, cuando venga el rapto. Cuando venga ese arrebatamiento, entonces la plenitud de los gentiles, ahí vamos a ser totalmente plenos. Ya tenemos todo lo que necesitamos, nos vamos con el Señor y allí es cuando el Señor se va a centrar en Israel, ¿ok? Los va a volver a colocar en ese puesto de liderazgo. Así que viene un futuro brillante para Israel. Cuando Cristo regrese y establezca su reino aquí en la tierra, entonces
Israel volverá a tener ese puesto de liderazgo que en algún momento tenía y para lo que fue escogido. Serán de nuevo injertados en el olivo. Y esta es mi parte favorita, esta de hoy. Aunque todas hablan prácticamente de lo mismo, pero podemos ver cómo el amor de Dios está allí con Israel, con nosotros, su misericordia, su amor es inagotable, clemente, justo. Y por sobre todo, me agrada saber que Dios no nos paga conforme a nuestras rebeliones. No le paga a Israel conforme a su rebelión ni a nosotros. Dios es tan amoroso, tan especial, tan maravilloso, que es un corazón como de un padre, es un corazón paternal el que el Señor tiene con nosotros. Porque yo sé que los padres regañan a sus hijos, pero están allí también amándolos, cuidándolos. Así es el Señor con nosotros. Y ya para ir concluyendo un poco, pues, quiero recapitular de que Dios no fracasó. Dios no fracasó con Israel, su plan no falló para nada. Es que si hubiese fallado, entonces Dios no sería Dios. Por eso no le podemos dar cabida a eso de que Dios fracasó con Israel, se equivocó. No, todo tenía un propósito perfecto en las manos del Señor. El Señor es capaz de orquestar eventos, de mover las piezas, de jugar el ajedrez perfecto, de hacer el jaque mate perfecto, para lograr sus propósitos redentores para la humanidad. Dios tiene funcionando dos planes simultáneamente, y uno es para Israel y otro es para la iglesia, para nosotros. Los dos están siguiendo como simultáneamente el proceso hasta que Dios lo determine. Dios tiene un plan, un propósito en las personas, y cuando así es, cuando Dios tiene un propósito con alguien o con alguna nación, nada lo detiene, absolutamente nada. Él lo cumple. De alguna manera, Él cumple eso que Él tiene como propósito para esta persona. No necesita de la aprobación de nosotros los seres humanos para Él ejecutar sus planes, porque Él es soberano. Dios está llevando a cabo su plan redentor para la humanidad. Llegará el día en que todo pueblo, como dice la palabra, toda tribu, toda nación, toda lengua adorará y dirá que Jesús es el Rey Salvador. Amén. Va a llegar el día que eso va a ocurrir. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud con respecto de Israel? Ya lo hemos venido sabiendo desde hace mucho tiempo. El Señor nos llama a bendecir a Israel, a bendecirlos. En Génesis 12:3 dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. No debemos ser indiferentes a Israel, y esto me lleva al culto de oración, no solo el que hemos venido llevando aquí en Uno en Cristo, sino de años, el culto de oración. Entonces siempre decimos: vamos a orar por Israel, y oramos por Israel, pero no lo volvamos una oración rutinaria. Simplemente orar por Israel porque bueno, toca orar por Israel. Entendamos con profundidad que debemos orar con pasión sincera por nuestros hermanos, para que sea quitada ese velo, esa ceguera espiritual que tienen. Porque cuando eso ocurra, va a haber bendición para la humanidad completa. Les quiero mostrar un video. ¿Me apaga la luz ahí, por favor? Que me llamó mucho la atención. Porque el Señor me lo envió cuando estaba estudiando la prédica. No puedo decir que lo busqué yo, fue Dios que me lo envió. Y me hizo sentir sensible respecto de eso, y quisiera que ustedes pudieran ver cuál es la condición actual, un ejemplo de cómo está Israel hoy día. Aquí estamos en el muro de los lamentos, y hay un rabino que está llorando acá, que ven el Mesías. Está llorando que ven el Mesías.
están tristes, están frustrados orando. Aquí, por siglos y siglos y siglos, los judíos están esperando la llegada del Mesías. El Mesías ya llegó, Jesucristo, y va a volver por segunda vez. Ellos no lo recibieron, no lo aceptaron así, pero aquí estamos en el muro de los lamentos. Los últimos días y Cristo ya viene pronto por su pueblo. Y Cristo pronto vendrá. Las profecías ya están encima. El pueblo judío tendrá su tercer templo. Pasarán por la gran tribulación, sufrirán mucho y el Señor vendrá eventualmente y establecerá su reino milenial. Aquí desde Jerusalén. Aquí desde el muro de los lamentos de Jerusalén, el evangelista Galileo. Dios te bendiga ricamente. Bueno, a mí me gustaría que podamos tener un tiempo corto de oración y de clamor por Israel. ¿Qué les parece si dos personas pueden orar por Israel? Alguien que quiera tener el corazón para... ¿Sí? Amén. Bueno, antes de orar rapidito, yo tengo amigos judíos. A mí me gusta conversar mucho de las escrituras y siento de alguna manera que algunos judíos reconocen a Jesús, pero de la boca para adentro, porque les da miedo ganarse enemigos por su religión. Pero hay muchos judíos que sí creen que Jesús es el Mesías, pero no lo dicen, no lo declaran. Y creo que es necesario, digo yo, no sé, orar, digo yo, en mi opinión, para que esos judíos que sí reconocen que Jesús es el Mesías y que tienen miedo de ser rechazados, de que les vayan no, me explico, les pueden quitar su herencia, su casa, o sea, un padre y una madre judío, si un hijo reconoce a Jesús, le pueden quitar el apellido, le pueden quitar la herencia, le pueden quitar las propiedades. O sea, es un tema, ¿me entiendes? Es un tema. Bueno, yo oro por esto. Señor, sabemos que en este momento hay miles o millones, no sé qué cantidad son, pero hay judíos, Padre, que siguen la Torá, que siguen a Hashem, y que también creen que Yeshua Hamashiach. El problema es que tienen miedo de declararlo. Y en esta hora, Señor, el perfecto amor vence el temor. Te pedimos, Señor, misericordia por esos israelitas, por esos judíos que tienen la boca tapada por miedo, Dios mío. Padre, abre su boca, Señor, para que ellos confiesen a Jesucristo de verdad, porque ellos saben que es el Mesías. Ellos lo saben, papá. Ellos saben que Jesús es el Mesías, pero no lo quieren declarar por miedo, papá. Te lo pido, Señor, que venza sus miedos, Señor, que venza sus miedos, Señor. Y por encima de toda consecuencia, Dios, estás tú, porque el que me negare delante de los hombres, le negaré delante de mi Padre. Y el que me confesare delante de los hombres, le confesaré delante de mi Padre. Y esto lo digo por Israel, Señor. Te pido por Israel, Señor. Te lo pido en el nombre de Yeshua Hamashiach.
Señor Padre, esta mañana damos gracias por tu palabra. Gracias por tu pueblo, Señor, la niña de tus ojos. Gracias por habernos injertado, habernos adoptado como tus hijos en medio de este hermoso pueblo, Señor. Bendecimos a Israel, bendecimos a su gente, bendecimos cada familia judía, cada familia que conforma este gran pueblo, las tribus dispersas, las bendecimos en el nombre de Jesús, Señor. Como iglesia, uno en Cristo, bendecimos a ese pueblo, Señor. Abre los ojos de aquellos que tienen los ojos velados aún, Señor, en tinieblas, entenebrecidos. De igual manera sus oídos, Señor, que ellos puedan verte, escucharte y sentirte y reconocerte como su Dios y Salvador. Bendito sea tu nombre, bendito sea Israel. En el nombre de Jesús, amén. Para finalizar, dice la palabra en la carta a los Romanos, en el capítulo 15, versículo 13, que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Dios les bendiga. Estamos despedidos. Que tengan una buena semana. Gracias por venir.